está en línea Antonio Aracre, CEO de Syngenta. Antonio, Cintia García y equipo, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, aquí estamos pensando un poco este país, tratando de ver, de entenderlo. Ayer lo charlábamos con Felisa Micheli, al menos de entenderlo. Te quería preguntar algún balance, ¿no? Como integrante del sector, sobre el dólar soja. ¿Cómo evalúas el dólar soja? Bueno, mira, vamos a mirarlo desde el punto de vista de la efectividad primero, ¿no? Que es como uno debería ir graduando una medida. Estamos a 10 días de terminar el mes, ya se cumplió el objetivo, creo que se va a superar holgadamente y eso habla cuanto menos de que los incentivos que se pusieron para lograrlo fueron los adecuados y eso permitió que la medida sea efectiva. Después vamos a juzgar si es buena o mala, pero ya esto me parece que habla en sí mismo de algo muy positivo porque hemos sido muchas veces testigos a lo largo de la historia de medidas que se tomaron con un determinado propósito y que no se lograron, ¿no? Entonces, esto no es un tema menor. La segunda cosa es decir, bueno, pero ¿para qué nos sirve? Porque tiene un costo, digamos, monetario en el sentido de la emisión, etcétera. Bueno, a veces cuando vos tenés muchos problemas y una sábana corta tenés que tomar decisiones. Gobernar de alguna manera es priorizar cuál es el peor de los males para tratar de evitarlo. Y el peor de los males que estaba en el que estaba incursionando a Argentina en los últimos meses es el faltante de dólares a un punto bastante extremo donde las reservas netas del Banco Central por momentos eran muy bajas, por momentos eran negativas. Entonces, el hecho de que con esta medida se hayan podido recaudar 5.000 millones de dólares y que el Banco Central haya podido acumular reservas positivas, más allá de lo positivo que puede ser para el sector que se benefició con esto, también lo es para toda la Argentina y todos los sectores, no importa a qué clase social pertenezcas, el hecho de que el Banco Central de tu país está un poco más fuerte, está en condiciones de poder importar y darle a las plantas de fabricación el insumo que necesitan, puede controlar la inflación o por lo menos la muy alta inflación de una manera más efectiva porque, de vuelta, sin dólares los tipos de cambio se te van por las nubes y eso también tiene un impacto en los precios. Entonces cuando vos mirás toda la película, comprendés que a pesar del costo que esto puede tener, a pesar de la transferencia de recursos de un sector a otro sector, tiene un sentido de lógica. Antonio, eso es así en tanto y en cuanto se cumpla lo que llamaríamos la fase 2, ¿no? O sea, si la fase 1, entiendo tu planteo, porque digo, la transferencia de sectores siempre es hacia los sectores más concentrados hasta ahora, no está puesta la puja distributiva sobre la mesa. Si las reservas que se consiguen nos dan una sustentabilidad en términos macroeconómicos, porque hay reservas en el Banco Central, bueno, ese diagnóstico que estás haciendo positivo va a ser positivo en tanto y en cuanto exista esa fase 2, por ejemplo, de baja de la inflación. Se puede, y ahora te pregunto, analizando esto que estás diciendo, ¿se puede sostener este modelo económico o esta o distribuir de alguna manera con estos niveles de inflación? Es muy difícil, digamos, la Argentina pasó de una inflación del 2-3% mensual hace un año a lo que llamamos un régimen de muy alta inflación que corre al 6-7-8% mensual en estos momentos. Eso tiene distintos análisis, pero entre los que a mí me parece más interesante es que para desandar esa indexación que vivimos todos los meses en Argentina, necesitas un plan de shock. No podés salir de esos niveles con el gradualismo, ¿no? El plan de shock tiene a veces mala prensa porque se piensa que hay que devaluar o que siempre un sector pierde más que otro sector y en general por parte de los trabajadores. Todo depende la pericia como lo hagas. A mí me parece que un plan de shock también te da la posibilidad de ajustar los salarios aunque sea en forma nominal, de una manera muy significativa y a partir de ese momento
congelar por 4 o 6 meses, y en ese sentido podés lograr una recuperación del poder adquisitivo, y al mismo tiempo bajar estos altos niveles de indexación nominal que tenemos, que no sirven para nada. Aracre, ¿qué tal? Buen día, Alan Longi, te saluda. ¿Vos crees entonces que el sector privado está en condiciones, seguís insistiendo en otorgar un bono o varios bonos en lo que resta del año? Puede ser. A mí el tema de los bonos a veces me hace un poco de ruido, porque es como un caramelo que le das a alguien y después se lo sacás, ¿no? Entonces, a mí me parece mejor apuntar a mejorar el salario y que eso quede efectivamente dentro de la base, y no que sean paliativos donde vos le das un bono. El sector privado entonces está en condiciones de soportar y de establecer un aumento considerable de salarios. Seguramente va a haber alguien que te va a decir que no, pero cuando uno mira macro y no micro la economía, vos lo que ves es que en los últimos 2 años hubo una mejora significativa de los márgenes en las empresas. Entonces la respuesta macro debería ser: sí, estamos en condiciones. Siempre va a aparecer una pyme que te diga yo no puedo, o una industria que está más castigada y que te diga a mí me complica, pero macroeconómicamente hablando, sí. O sea, Syngenta estaría en condiciones. Sí, sin duda. Tony, ¿cómo estás? Emanuel Herrera te saluda. Quiero preguntarte por otro tema, y me interesa tu visión, porque recién Alan nos contaba que la mesa de enlace está en contra de la ley de humedales. ¿Vos qué visión tenés acerca de esto? Bueno, estamos viviendo una situación dramática, ¿no? Con los incendios y con el aire contaminado que viven muchos de nuestros compatriotas, particularmente en Rosario, en las costas del Paraná, y me parece que lo que no cabe es más dilación, digamos, ¿no? Seguir postergando la discusión. La ley de humedales tiene que ser aprobada, probablemente con alguna discusión adicional sobre qué características deben tener esos humedales para que sean considerados humedales. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos humedales para que mejore el clima, y para que en el mediano plazo podamos evitar con mayor solvencia los incendios que se están produciendo, sin dudas. Ahora, ¿podemos sustentar una cantidad de humedales que nos quite un 40% de las tierras productivas en nombre de los humedales? Y probablemente no, porque se caería también un 40% de la producción, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que nos merecemos una buena discusión en el Congreso, que por alguna razón no acontece, no pasa, y que nos expliquen los técnicos, los que más saben desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista económico, dónde está el límite entre lo ambientalmente razonable y lo económicamente. Claro, la mesa de enlace, pues ya previo a cualquier debate ya se pone en contra de la ley de humedales, porque ahí está la transferencia. Cuando hablamos de transferencia de recursos, no es solamente transferencia de recursos económicos hacia los sectores concentrados, es transferencia de disputa de sentido también, Tony, ¿no? Por todo lo que eso implica. Como siempre, agradecemos el contacto con la M750. Te mando un abrazo y felicitaciones a los tres por las nominaciones del programa, las personales, al Martín Fierro. Es un reconocimiento de que están haciendo las cosas muy bien. Muchas gracias. 5, tenemos 5 nominaciones. Por eso los felicito. Muchas gracias. Antonio Aracre, CEO de Syngenta.